que el colegiado se comporte conforme a los principios que rige el Código Procesal Penal. O sea, tiene que escuchar la posición de la Fiscalía y la posición de la defensa. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Con el regreso del expresidente Pedro Castillo al banquillo, el juicio retoma su curso. Antes de continuar con el fondo del proceso, el colegiado deberá resolver un tema delicado, la recusación presentada en su contra por la defensa técnica de Chávez Chino. El cuestionamiento no es menor. Acusados de parcialidad, los tres magistrados ahora enfrentan una paradoja jurídica. ¿Pueden resolver una recusación que los involucra directamente? Según la normativa, debería ser un nuevo tribunal el que decida. A sala, señorita juez. Muchísimas gracias. Converse con su patrocinado. Buenos días. Este juicio es nulo por tener jueces y fiscales que no son llamados por ley. Por eso rechazo este juicio. Bien. Se deja constancia de la presencia del señor Castillo Terrones, quien ha hecho uso de la palabra. Vamos a dar lectura a la decisión respecto de la recusación planteada en esta audiencia. Lima, 23 de mayo del 2025. Autos y vistos. La recusación formulada por la defensa técnica de la acusada Betsy Chávez Chino contra el colegiado de la Sala Penal Especial, con motivo del juicio oral seguido en contra del acusado José Pedro Castillo Terrones y otros, como presunto coautor del delito de rebelión y otros en agravio del Estado. Considerando primero, en la sesión 25 del 16 de mayo del 2025, luego de haberse comunicado la resolución número 96 de la misma fecha, por la que se resolvió declarar infundada la recusación planteada por la defensa técnica de la encausada Betsy Chávez Chino contra la magistrada suprema Carvajal Chávez, esta misma parte procesal anunció la formulación de una nueva articulación de recusación. Concretamente, la acusada Chávez Chino, como parte de su defensa conjunta, mencionó, entre comillas: «Bueno, señores magistrados, dado cuenta de la inimpugnabilidad contra lo resuelto, esta defensa técnica conjunta, en estricto cumplimiento del artículo 53, inciso 1, literal E, y conforme al trámite especial del artículo 57, inciso 2, plantea recusación contra los señores José Neira Flores, Iván Guerrero López y Norma Carvajal Chávez, en su calidad de jueces supremos provisionales. Por lo tanto, se tenga bien convocar al nuevo órgano jurisdiccional para que esta defensa técnica conjunta, ante este nuevo órgano, pueda sustentar la recusación. Segundo, mediante resolución número 97 de la misma sesión del 16 de mayo del 2025, tomando en cuenta lo señalado en el inciso 5 del artículo 364 del Código Procesal Penal, en adelante CPP, el cual prevé, inciso 5, el poder discrecional permite al juez resolver cuestiones no regladas que surjan en el juicio, cuya resolución es necesaria para su efectiva y debida continuación. El colegiado, luego de ejecutada la infundabilidad de la recusación contra la señora Carvajal Chávez, dispuso escuchar, por ser absolutamente indispensable, los fundamentos de hecho y de derecho de la incidencia, así como el criterio particular de cada una de las partes procesales para resolver lo que corresponda. De esa manera, en la indicada sesión del 16 de mayo del 2025, a pedido de la acusada Chávez Chino, se difirió la fundamentación de la incidencia para la siguiente sesión, al haber manifestado requerir mayor tiempo para preparar su nueva solicitud. Tercero, conforme al expuesto en la sesión del 20 de mayo del 2025, luego de la instalación de la misma, se corrió traslado a la acusada Chávez Chino a fin de que cumpla con lo indicado en la sesión anterior. La referida, como parte de su defensa técnica conjunta y en su condición de abogada acusada, insistió en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 57, numeral 2 del CPP, es decir, que su recusación debe ser sustentada ante un nuevo tribunal. En suma, considera que este colegiado no es el competente para conocer la incidencia. Asimismo, la acusada Chávez Chino, con asesoramiento de sus abogados de libre elección, argumentó: 1. Si bien es cierto, los jueces no deben gozar del consenso de la mayoría, deben contar con la confianza de los sujetos que se juzgan. No cabe que se albergue el temor ante jueces enemigos o no parciales, lo que se basa en la sentencia plenaria 1/2015. 2.
se plantea la aplicación del artículo 57, inciso 2 del CPP, por considerar que no son jueces competentes. Y 3, se va a plantear denuncia por prevaricato. Cuarto, el artículo 57.2 del CPP establece un asunto ya arreglado, por lo que no es de aplicación el artículo 364, inciso 5 del CPP. Cuarto, en esta misma sesión de audiencia se dio cuenta del ingreso por mesa de partes de esta sala penal especial de un escrito presentado por la defensa técnica de la acusada Chávez Chino, sumillado, entre comillas, ratifica y fundamenta recusación contra los magistrados de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, realizada en el plenario de fecha 16 de mayo del 2025, el cual se dispuso dar lectura por la especialista de audiencias en su integridad. Del tenor del escrito oralizado se verifica que invoca la causal prevista en el artículo 53, literal E del CPP, por lo siguiente. 1. La Sala ha asumido como propias las decisiones cuestionadas originalmente a la jueza suprema Norma Beatriz Carvajal Chávez, al emitir resolución protegiéndola institucionalmente y negando su apartamiento individual bajo el argumento de que, entre comillas, las decisiones son colegiadas. 2. Esta afirmación convierte automáticamente a todo el colegiado en titular de la conducta que motivó la recusación inicial. Si lo que se imputa a la jueza Carvajal es ahora considerado acto del Pleno del Tribunal, entonces la responsabilidad procesal y la duda sobre la imparcialidad se extienden a todos sus integrantes. 3. El artículo 364, inciso 5, no puede prevalecer sobre el derecho al juez imparcial. El mencionado artículo regula la dirección del juicio oral, pero no autoriza a ningún juez, ni individual ni colegiado, a decidir sobre una recusación que los involucra directamente. Cuarto, el artículo 57 del CPP es claro y categórico, por tanto no puede sostenerse, como lo ha hecho esta sala, que el procedimiento no está arreglado. Sí está arreglado, y está arreglado en términos imperativos. La sala recusada no puede resolver su propia recusación. SIC. En este escrito, en el rubro cuarto, referido a pretensión y efecto jurídico, afirmó: con base en los artículos 53 y 57 del CPP, solicito que esta recusación contra la Sala Penal Especial sea elevada al órgano competente, esto es, a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, SIC. Quinto, luego de ello se corrió traslado al representante del Ministerio Público, quien manifestó lo siguiente. Que la recusación debe ser desestimada porque el artículo 56 del CPP señala que el juez recusado la puede rechazar de plano. 2. La defensa no expresa cuál sería el argumento para solicitarlo. 3. Si el colegiado no conoce la causal, no podría establecer si rechaza o no la recusación. 4. Debe haber un control de admisibilidad sobre las causales. Esto ya ha sido decidido en la recusación 5-2021 Lima, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, donde se señala la viabilidad de poder calificar la causal invocada en la recusación. Quinto, no se podría suspender o llamar a otro colegiado sin conocer la causal. Eso implicaría quebrantar el debido proceso. Durante el contradictorio añadió, 1, que conforme lo establece el artículo 54 y 56, es posible que la sala realice la calificación de la causal. En caso contrario, sería inviable establecer que otro órgano superior al jerárquico pueda calificar algo que no conoce. 2. ¿Puede formularse nuevamente una recusación sobre las mismas causales, haciéndolo extensivo a los mismos jueces supremos, como pretende la defensa técnica? En el recurso de nulidad 835-2018, la Sala Penal Nacional señala que hay una prohibición de admisibilidad de la recusación cuando ésta se basa en decisiones que fueron adversas a los intereses de las partes. 2. 3. El artículo 54, inciso 4, se basa en decisiones que fueron adversas a los intereses de las partes. El artículo 54, inciso 4 del CPP señala expresamente que todas las causales de recusación deben ser alegadas al mismo tiempo. 4. Si bien hay una modificación del artículo 54, inciso 2 del CPP a lo largo del juicio oral, esto no habilita a las partes para que de manera sistemática planteen recusación. Hacerlo es un ejercicio abusivo del derecho que está prohibido por la Constitución. 5. Lo que se ve es un afán dilatorio para que no se lleven a cabo las sesiones de audiencia y sobre todo tratar de quebrar el desarrollo del juicio. Por tanto, considera que debe hacerse el control de admisibilidad y rechazarse de plano. 6.
A su turno, el señor Procurador Público, actor civil, señaló 1. Que coincide con los fundamentos del Ministerio Público. Asimismo, 2. Se debe plantear solicitud de recusación para que el colegiado pueda analizarla y pueda decidir si admite o no. 3. Debe proseguirse conforme al procedimiento establecido. 4. Considera que si hay una renuncia a formular la recusación, esta debe ser rechazada de plano. En el contradictorio complementó que del escrito oralizado no se advierten fundamentos de hecho y de derecho que mínimamente se aproximen a las causales previstas en los artículos 53 y 54 del CPP, por lo que solicita se rechace de plano conforme al procedimiento del ordenamiento jurídico. Séptimo. Consultada en su oportunidad la defensa técnica del acusado Torres Vázquez, manifestó que se resuelva como establece la norma. Luego complementó que el artículo 57 señala que conocerá la recusación el juez llamado por ley, por lo que debería seguirse ese mismo trámite. Por su parte, la defensa técnica del acusado Lozada Morales, en su primera intervención, argumentó que no estamos hablando de un rechazo o admisibilidad, simplemente de que se pueda oralizar o no. Y en ese escenario tendría directamente que declararse inadmisible o declararse infundado para que se pueda aplicar el artículo 56 y se pueda elevar los actuados. No obstante, frente a esa ausencia de una resolución, dependería de ello para poder continuar o no con el juicio. Luego añadió: el incidente de recusación no puede considerarse dilación ni ejercicio abusivo del derecho. Ha habido un incidente anterior de recusación que no es compatible con el control de admisibilidad que se está estableciendo en esta oportunidad. Compartimos que se garantice el derecho y garantía constitucional de todos los sujetos procesales. Es necesario que ante una situación objetiva o subjetiva no se niegue que otro tribunal lo revise. La segunda recusación planteada se formuló de forma inmediata a la resolución de la primera, pero eso no lo puede conocer este tribunal porque es parte del fondo. Octavo. La defensa técnica del acusado Venero Mellado coincide con el Ministerio Público en que debe darse un control de admisibilidad. Como la defensa técnica de Chávez Chino ha planteado por escrito su recusación, corresponde a la sala definir si dicho control lo hace este tribunal u otro colegiado. En el contradictorio mencionó que como máximas de la experiencia el tribunal va a saber resolver. El artículo 56 define que si el juez recusado rechaza de plano, aún en ese caso se tiene que formar cuaderno incidental que debe ser resuelto por un colegiado diferente. La defensa técnica del acusado Huerta Olivas en su oportunidad manifestó que el artículo 54 del CPP establece la inadmisibilidad si no se sustenta en una causal del artículo 53. El trámite está regulado en el artículo 57 del CPP, el cual establece que si la recusación es contra todo el colegiado, conocerá de la misma el órgano jurisdiccional llamado por ley. Eso debe interpretarse que deben ser otros jueces para que puedan resolver. Agregó en su segunda intervención que dicha parte está a lo que decida la judicatura. De otro lado, la defensa del acusado Castillo Terrones señala que sobre la resolución 95 se tomó la decisión de que el colegiado no podía tener en cuenta la presencia de la doctora Carvajal e invitaron a la juez que iba a reemplazar. Se adhiere a lo solicitado por sus colegas, en este caso que se llame a un nuevo colegiado para que ellos puedan resolver la recusación. En el contradictorio mencionó que no es una articulación sistemática, sino un derecho de las partes. Además, cuando se decidió la recusación primaria, participaron 3 integrantes, pero ya era mayoría, por lo que podría haber unos vicios de imparcialidad con respecto a la resolución emitida porque están ustedes mismos resolviendo. Noveno. En la segunda intervención de la acusada Chávez Chino, quien ejerce su defensa técnica, agregó: 1. No se debe ver al abogado como un obstáculo, sino como garante del debido proceso. 2. En la tarea tan compleja de decidir de los jueces, ese poder es un deber. Los errores no se borran con tinta. 3. La indiferencia de un juez refleja violencia institucional. 4. Lo único que está pidiendo es que la recusación no sea entendida como una dilación, sino como una garantía procesal. Y 4. Solicita, conforme al principio de legalidad, la aplicación del artículo 57.2 del CPP. 10. Oídas las intervenciones de las partes procesales, un primer aspecto a dilucidar tiene que ver con el trámite que corresponde frente a esta nueva articulación de recusación contra todo el colegiado. Debe aclararse al respecto lo siguiente. 10.1. El artículo 57 del CPP bajo el subtítulo de trámites especiales prescribe que 1. Cuando se trata de miembros de órganos jurisdiccionales colegiados, se seguirá el mismo procedimiento prescrito en los artículos anteriores, pero corresponderá decidir al mismo órgano colegiado, integrándose por otro magistrado.
Contra lo decidido no procede ningún recurso. 2. Si la recusación es contra todos los integrantes del órgano judicial colegiado, conocerá de la misma el órgano jurisdiccional llamado por ley. De la lectura ad literam del presente precepto procesal en cuestión, se advierte que existen dos trámites especiales cuando se formulan incidentes de recusación. Uno, el trámite cuando la recusación recae contra uno de los miembros de un colegiado, supuesto A. Y 2, cuando la recusación recae contra todos los integrantes del órgano colegiado, supuesto B. 10.2. Un primer aspecto que es necesario aclarar es que, tratándose de trámites especiales, cabe determinar cuándo, qué opciones y en qué condiciones pueden ser aplicables al juzgamiento, pues la recusación contra un colegiado también puede darse antes del juzgamiento o en segunda instancia, es decir, fuera o al margen de él, por lo que los trámites especiales obviamente tienen por objeto regular tales situaciones jurídicas. 10.3. En ese sentido, de una interpretación sistemática de los preceptos que rigen la recusación como incidente procesal, es de advertir la necesaria diferencia entre los momentos procesales que se producen en la tramitación, tanto del supuesto A como del supuesto B. En primer orden, existe el acto de postulación de la recusación. En segundo orden, se produce el trámite de recusación propiamente dicho y en tercer orden se tiene el trámite de resolución de la recusación. 10.3.1. Tanto en el supuesto A como en el supuesto B, la postulación de la recusación es idéntica. Es la parte procesal la que postula la incidencia conforme a las causales y oportunidades procesales que señala la ley. Sin embargo, una cosa es la recusación en periodos precedentes al juzgamiento o en segunda instancia y otra muy diferente, una recusación en pleno juzgamiento. 10.3.2. En ese sentido, es obvio que el trámite de la recusación puede ser diferente dependiendo de la situación fáctica procesal concreta. De hecho, el trámite de recusación no es necesariamente similar en todos los casos. 10.3.2.1. Para el supuesto A, recusación contra uno o más miembros de órganos colegiados sin ser la totalidad de ellos, rige plenamente el artículo 57.1 del CPP. El inicio del trámite requiere, previo a la decisión, integrar el órgano colegiado por otro magistrado. Además, de conformidad con el artículo 56 del CPP, el juez recusado puede rechazar de plano la recusación. Así, realizado dicho trámite de completitud del tribunal y del rechazo de la recusación, si hubiere, entonces se realiza el trámite de resolución de la recusación. 10.3.2.1. Para el supuesto B, recusación que recae contra todos los integrantes del órgano colegiado, está claro que rige el artículo 57.2 del CPP, pero existe una advertencia puntual. Este precepto no regula ni exige necesariamente el cambio de todo el tribunal en pleno juzgamiento para resolver la incidencia en la audiencia, sino que es razonable una previa calificación, a diferencia del numeral 1 de este mismo articulado. En efecto, el inicio del trámite no está precedido por la reconformación del órgano colegiado. Lo que sí exige este precepto procesal es que conocerá de la misma el órgano jurisdiccional llamado por la ley, lo que debe interpretarse en estricto sentido como una condición, no para el inicio del trámite, sino para un tercer momento procesal, como ya hemos referido, vale decir, el trámite de resolución de la recusación. 10.4. En este punto corresponde denotar que el contexto institucional de este precepto procesal no es de manera específica el juicio oral, sino la generalidad de los supuestos en que podría materializarse la intervención de un órgano judicial. 11. Al respecto, la interpretación sobre el procedimiento ante los trámites especiales previstos en el párrafo precedente necesariamente debe producirse no solo recurriendo a una interpretación literal, sino insoslayablemente aplicando el método de interpretación histórico, sistemático y teleológico, e incluso ponderarse que existe una suerte de posición axiomática, en cuya virtud pueden confluir diversos criterios y métodos de interpretación para llegar a la mejor solución posible frente a un caso concreto. 12. Sobre esa problemática, el profesor Marcial Rubio Correa explica que dentro de la teoría de la interpretación jurídica existen métodos y criterios de interpretación jurídica en general. Sobre el particular destaca que los criterios axiológico y teleológico tienen una relación con los métodos de interpretación. Además, alude que la posición axiomática no implica una suerte de, entre comillas, receta o fórmula de interpretación, sino que se puede utilizar uno o más según el caso. En esa línea indica, en la elaboración de esta posición axiomática de interpretación, el intérprete normalmente combina con distintas ponderaciones cada uno de estos criterios, lo que permite una gran variedad de resultados. Inclusive el mismo intérprete de buena fe y sin traicionar principios, a menudo elabora una posición axiomática distinta según cada caso que le exige interpretación y también según cada conjunto o subconjunto dentro del que está trabajando en el derecho.
Rubio Correa Marcial, El sistema jurídico, Introducción al derecho. 13º. En ese sentido, en relación a lo previsto en el inciso 1 del citado artículo 57, cuando se produce la recusación de uno de los miembros del colegiado, es viable como estándar general que se complete el colegiado con otro magistrado llamado por ley para su resolución. Máxime si existe en la Corte Suprema de Justicia de la República un magistrado para esa finalidad. En cambio, en lo referido a la recusación de todo un colegiado que lleva adelante un juzgamiento, por la naturaleza de las eventuales implicancias, debe en primer lugar calificarse los argumentos de la articulación. Esta posición no es solitaria, arbitraria o unilateral, sino ha sido expresada constantemente en nuestra jurisprudencia, como es de verse solo para muestra en las siguientes ejecutorias. 13.1. Recusación número 21-2024 del 2 de agosto del 2024, en cuyo fundamento tercero describe una situación procesalmente idéntica, es decir, se trata de una recusación en pleno juzgamiento contra todo el colegiado, contra todos los integrantes de esta sala penal especial, articulación frente a la cual el colegiado declaró inadmisible y la rechazó de plano. Elevado el incidente a la sala penal permanente, aprobó la resolución que rechazó de plano la recusación. Esta ejecutoria demuestra además que no es la primera vez que este órgano jurisdiccional rechaza de plano una recusación contra todo el colegiado por no encontrarse en fundamentos atendibles. 13.2. Recusación 34-2024 del 29 de enero del 2025, en cuyo sexto fundamento se indica expresamente la facultad de todo colegiado para el rechazo liminar frente a una recusación en el Pleno. Concretamente, se formuló recusación contra el colegiado superior de la Segunda Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima, también en pleno juzgamiento. Lo que fuese rechazado de plano, la recusación, elevado el incidente a la Sala Penal Permanente, se aprobó dicha decisión jurisdiccional. Como es de verse en las resoluciones glosadas, el colegiado de juzgamiento ha aplicado lo dispuesto en el artículo 56 del Código Procesal Penal. Además, estas decisiones han sido expedidas antes y después de la modificatoria del artículo 54 del CPP mediante ley número 32.130 del 10 de octubre del 2024. La primera fue antes de la modificación y la segunda fue después de la modificación de la citada ley. 14. Adicionalmente, ha de tenerse presente que esta interpretación es absolutamente razonable y necesaria porque durante el juicio oral, a diferencia de otros escenarios, rige el principio de unidad y continuidad de la audiencia, previsto expresamente en el numeral 1 del artículo 356 del CPP. El juicio es la etapa principal del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación, sin perjuicio de las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los tratados de derecho internacional de derechos humanos aprobados y ratificados por el Perú. Rigen especialmente la oralidad, la publicidad, la inmediación y la contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observan los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor. Según lo establecido en el numeral 2 del artículo 359 del CPP, como máximo es posible el cambio de un miembro del tribunal, porque a partir del cambio de dos personas, como sucedería en la hipótesis de que se ampare un recurso de recusación contra más de un miembro del tribunal, ya se incurriría en el quiebre del proceso, y por ende la invalidez de todo el juicio, con lo cual el resultado de los juicios orales estaría a merced de la defensa de mala fe. 15. Adicionalmente, el artículo 103 de la Constitución prohíbe el amparo del abuso del derecho. Las actitudes maliciosas y obstruccionistas de recusar a cuanto magistrado se presente para determinar lo que corresponda sería irrazonable y generaría un caos procesal. Es obligatorio para los jueces defender la jurisdicción y evitar acciones maliciosas, malintencionadas y dilatorias. Cualquier cuestionamiento contra el colegiado por eventuales errores en la actuación procesal, en todo caso, pueden observarse eventualmente en la impugnación, obviamente en el supuesto de que el resultado le fuera adverso por alguna razón. 16. En ese sentido, en cumplimiento de la garantía de legalidad procesal integrante del debido proceso, inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, corresponde resolver conforme a la facultad señalada en el artículo 56 del CPP. 17. Bajo este marco, a propósito de los cuestionamientos de fondo, se tiene en concreto que la recusación formulada por la defensa técnica de la acusada Chávez Chino se centra en la causal prevista en el literal E del numeral 1 del artículo 53 del CPP, el cual establece como causal de recusación la existencia de cualquier circunstancia fundada en motivos graves que afecte la imparcialidad del juez. Ahora bien,
Ingresando en los argumentos que sustentan la misma, es necesario destacar en principio que el cuestionamiento esgrimido no se refiere en estricto a una circunstancia que implique que los integrantes de este órgano jurisdiccional se encuentren vinculados con el objeto del proceso o con alguna parte procesal. En sentido propio, es un cuestionamiento sobre la interpretación que ha ejercido este Tribunal Supremo respecto de una incidencia procesal. No es, por tanto, un motivo válido de recusación. Como ya lo ha dicho la Sala Penal Transitoria, el hecho de que durante el juicio oral se emita una resolución que desfavorece a la defensa o a alguna de las partes en general, de ninguna manera puede ser entendida como un acto del que pueda inferir pérdida de imparcialidad. Fundamento 21 del recurso de nulidad 1135-2018, Sala Penal Nacional del 13 de noviembre de 2018. 18º. En ese sentido, en términos más concretos, los cuestionamientos planteados están referidos a la intervención del colegiado de la Sala Penal Especial durante el presente juicio oral. Específicamente se cuestionan diversos actos procesales que guardan conexión con la emisión de la Resolución 96 del 16 de mayo del 2025, la cual resolvió declarar infundada la recusación planteada por la defensa técnica de la acusada Chávez Chino contra la jueza suprema Carvajal Chávez. Puntualmente, respecto de estos cuestionamientos, cabe señalar lo siguiente. 18.1. En lo concerniente al cuestionamiento sobre la contaminación procesal que tendría el tribunal al haber emitido decisiones colegiadas, este Tribunal Supremo debe ser enfático en señalar que las decisiones que se han emitido durante el presente juicio oral se encuentran plenamente respaldadas por el poder jurisdiccional funcional que le ha sido legalmente conferido a los integrantes del colegiado. Lo alegado por la parte recusante no es en estricto un argumento que cuestione la imparcialidad del tribunal. Esto es, no se ha señalado una circunstancia concreta que evidencie alguna relación entre los magistrados recusados con el objeto del proceso o con las partes procesales concernidas en él, como se anotó. El artículo 363 del CPP prevé la potestad de dirección del juicio, materializada en el orden de los actos necesarios para su desarrollo. Esta potestad se materializa a través del presidente del colegiado o de alguno de sus integrantes, conforme así lo establece la citada norma procesal. 18.2. El argumento de la recusante es a todas luces desestimable. Primero se recusó a la señora jueza Carvajal Chávez sobre pretexto de haber denotado circunstancias de parcialidad. Segundo, al ser resuelta la incidencia a pedido de la propia parte procesal, luego se acusa al tribunal que la resolvió de encontrarse contaminado, porque habría sido parte de las circunstancias de parcialidad inicialmente formuladas. Tercero, esto es que la parte procesal recusante, conociendo que las circunstancias de su inicial recusación fueron parte de un órgano colegiado, optó solo por recusar a una de sus integrantes, pero luego, una vez conocida la infundabilidad de su pedido particular, decidió luego recusar al propio tribunal. Se trataría a consideración de este Supremo Tribunal de un ejercicio indebido de la potestad legal para recusar al órgano jurisdiccional, pues basa su postulación en un comportamiento procesal asumido unilateralmente por la defensa técnica. 18.3. En lo relativo a que la señora jueza suprema Carvajal Chávez se encontraba presente en la sede penal del establecimiento Barbadillo y que ello denotaría que conocía de la resolución que desestimaría el pedido de recusación inicial, lo que fue manifestado en la sesión del 16 de mayo del 2025, advertimos que se trata de un argumento que no es de recibo, pues lo cierto y concreto es que la magistrada, como jueza integrante del colegiado, si bien recusada, tenía la obligación de estar a disposición del tribunal, independientemente de que la decisión estime o no la recusación formulada. En consecuencia, al no tratarse de un cuestionamiento objetivo, huelga mayores comentarios sobre el particular. 19. Incluso se incurre en una postulación impertinente en cuanto a la nueva recusación contra la jueza Carvajal Chávez, dado que se olvida que ya se resolvió la recusación planteada contra ella, de modo que constituye una resolución firme desde que no se puede interponer recurso alguno. Ahora, si bien se podría haber agregado otra causal, tampoco procedería porque el artículo 54.4 del CPP preceptúa que todas las causales de recusación deben ser planteadas al mismo tiempo, lo que tampoco ha ocurrido en este caso. Finalmente, resulta contradictoria la pretensión postulada en el escrito de recusación, toda vez que la parte recurrente expresamente solicita que la recusación sea elevada a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, lo que encuentra más bien correlato con lo que estipula el artículo 56 del Código Procesal Penal. 20.
Trasciende de todo lo anterior que los cuestionamientos centrados en algunas incidencias del juzgamiento son inatendibles por infundabilidad al no haberse acreditado objetivamente alguna forma de parcialidad en el juzgamiento. Para que un juez pueda ser apartado del conocimiento de un concreto asunto, es siempre preciso que existan sospechas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos, o como lo precisa el literal E del numeral 1 del artículo 53 del CPP, que consten verdaderamente fundados motivos graves, los cuales no se han verificado en el presente caso. En el caso que nos ocupa, además, es un hecho objetivo, destacable e insoslayable que la recusante no ha expresado ningún cuestionamiento sobre las razones de fondo para el rechazo de la recusación contra la señora Carvajal Chávez, limitándose a expresar que, como lo decidido ha sido avalado por el colegiado, cabe ahora la recusación total, todo lo cual obviamente tampoco es de recibo. Al considerar este órgano jurisdiccional que se deben desestimar los motivos de recusación alegados, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del CPP, se debe elevar el presente incidente a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a fin de que decida lo que corresponda. Órgano jurisdiccional al que la recurrente su pretensión final solicitó se remita a la incidencia. Asimismo, al ser la naturaleza de este juicio oral inaplazable, de conformidad con el artículo 59 del CPP, en concordancia con el artículo 52 del mismo cuerpo normativo, que faculta al órgano jurisdiccional a seguir conociendo de todas las diligencias irrealizables ulteriormente o que no permitan su prórroga, corresponde la prosecución del juicio según su estado. Decisión. Por los fundamentos expuestos, los magistrados integrantes de la Sala Penal Especial, por unanimidad, resuelven, primero, rechazar de plano la recusación formulada por la defensa técnica de la acusada Bexy Chávez Chino contra los integrantes de este órgano jurisdiccional, con motivo del juicio oral seguido en su contra y otros como presunta coautora del delito de rebelión y otros en agravio del Estado. Segundo, fórmese el cuaderno de recusación correspondiente y elévese en el día a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema para los fines de ley correspondientes. Tercero, prosígase con el presente juicio oral conforme a su estado. Es la decisión que ha emitido la Sala. Señor Fiscal. Conforme. La Procuraduría. Conforme, doctora. La defensa del señor Torres Vázquez. Señor Sí. Torres. Magistrada, con todo respeto, han mencionado ustedes en su resolución una opinión jurídica de un reconocido jurista, con la cual se daría a entender que el juez, el juzgador, individual o colegiado, podría resolver arbitrariamente un caso, o casos iguales, o casos semejantes. Eso está absolutamente prohibido para una justicia imparcial, porque los magistrados no pueden resolver dos casos iguales en forma diferente. Eso con relación al caso, pero aprovecho la oportunidad para decir brevemente. En realidad, lo que sugiero es que el colegiado se comporte conforme a los principios que rige el Código Procesal Penal. O sea, tiene que escuchar la posición de la Fiscalía y la posición de la defensa. Pero aquí lo que se ha hecho es permitir a la Fiscalía que argumente sobre pruebas que no lo presentó oportunamente. Sí, y sin embargo, a mí no se me ha permitido. Señor. Y no gusta que se diga la verdad, pero por favor, lo que estoy diciendo es algo para que no siga perjudicando a este proceso, porque la comunidad, no solamente nacional, sino internacional, se está dando cuenta. Otro caso, por ejemplo, que se permita a un testigo bajo juramento que mienta a diestra y siniestra, como se hizo con la congresista Moyano. Muchas gracias. Gracias, señor. La defensa del señor... Su abogado iba a decir algo. Su abogado, el señor Torres, de repente quiere intervenir. Sí. Señor Caselli. Doctor Caselli Suárez. Sí, ¿Algo que tenga que decir? no, respecto, si bien no estamos de acuerdo y no hemos planteado la recusación contra la sala, señores magistrados, pero bueno, la sala ya ha resuelto y contra eso no hay nada que decir. Gracias. La defensa del señor Lozada. Al no estar promovido el incidente por esta defensa, ningún comentario. Gracias. Bien. Del señor Venero. Nada que decir, señoría.
De la señorita Chávez Chino. Sí, señora Victoria, sí, teniendo en cuenta ya lo que ustedes han manifestado y teniendo en cuenta también que este artículo debería aplicarse un control difuso del mismo, porque fue mi petición la primera vez que se escuche, que normalmente lo que se manejaba siempre en recusaciones, y bueno, en calidad que se está elevando a una instancia donde hay una pluralidad de instancias respetada. Si bien es cierto, los dos casos que ustedes han manifestado han sido confirmando la misma ante otro problema del quiebre de juicio, que también lo manifesté en un momento, que son cuestiones de legislación que deben hacerse de una forma clara para evitar estas problemáticas. Y en ningún lugar nosotros vamos a aceptar que hemos manejado un tema de obstrucción a este proceso. Simplemente nosotros hemos manifestado nuestro rechazo ante actos procesales que usted misma ha realizado durante el juzgamiento, que para nosotros, respetuosamente, no son los viables en un nuevo Código Procesal Penal ante una oralidad y ante un juzgamiento ante un presidente y funcionarios de un nivel. Nosotros vamos a estar también conformes con este pedido. Gracias. La defensa del... Sí. Muchas gracias por cederme la palabra, señores magistrados. Bueno, como indicamos, quien se va a hacer cargo el día de hoy de defensa técnica es el doctor César Romero. Simplemente, de todas maneras, creo que es importante hacer una atingencia. Considero que sí va a ser meritorio que vuestra sala, como bien ha indicado, dicen que el 57.2 no se puede aplicar porque habría pues un quiebre de juicios, habría más de un cambio de magistrados. No es la intención de esta defensa técnica realizar un quiebre de juicio. La suscrita ha venido a las audiencias en todas las sesiones, incluso estando muy mal, y ustedes son testigos de ello, y la comunidad es testigo de ello. Sin embargo, cuando advertimos situaciones adversas al proceso o que podrían generar que no haya ecuanimidad, sí es importante nuestra participación, y así lo he hecho notar. Entonces, sí indicarles que cuando se leyó la lectura y la magistrada Carvajal Chávez indicó en el punto 18.2, disculpe, fundamento de ejercicio indebido, no consideramos que una garantía procesal sea indebida. Considero, en todo caso, que es un momento oportuno para que se realice un control difuso del 57.2 si es que este no es aplicable, porque al parecer no va a ser aplicable, porque en cualquier otro caso a nivel nacional generaría un quiebre de juicio. Entonces, está dentro de la potestad de ustedes, como magistrados, poder sugerir esto al Parlamento y que se maneje una mejor técnica legislativa, ¿no? Yo creo que en la Comisión de Constitución, Comisión de Justicia, eso podría hacer, y ayudaríamos a que el derecho se desarrolle de manera efectiva y garantista para todos los ciudadanos del país. Solamente eso, muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Huerta. Siendo una resolución irrecurrible, bueno, nos encontramos conformes. Gracias. La defensa del señor Castillo. Estando el derecho aperturado todavía para que ustedes han elevado los actuados al superior jerárquico para la impugnación correspondiente, nosotros nos pronunciamos, dado que no hemos presentado la recusación en ese extremo, o no hemos planteado ningún tipo de recusación. Solamente, no sé si es que también se tomó en cuenta lo planteado por la defensa, dado que la defensa también aportó dentro de la recusación de la señorita Chávez Chino con respecto al extremo que ustedes nos declararon que ya había sido resuelto en el mes de febrero. Quisiera conocer si es que sobre ese extremo también recaen los actos que han mencionado, actos dilatorios, actos obstruccionistas, si de repente también en ese extremo nos recae hacia la defensa del señor Castillo Terrones. A ver, por favor. Un minutito. Bien, el doctor Guerrero va a intervenir. Sí, solamente en vía de aclaración que sobre ese aspecto, claramente cuando se ha resuelto la recusación de la señora jueza Carvajal Chávez, ha quedado claro que esa materia había sido materia de pronunciamiento y sobre lo cual no iba a haber ningún pronunciamiento adicional porque no cabe, y en esta oportunidad solamente ha sido el pronunciamiento tanto oral como escrito, ampliatorio si se quiere, contra todo el colegiado de la defensa de la señora Chávez Chino. Gracias, señor director. Muchísimas gracias. Ante la aclaración, esta defensa se da por notificado. Muchísimas gracias. El abogado Fernández Ramos, ¿algo que decir? Ninguno, señor magistrado. Bien. Bien, terminada la incidencia, vamos a continuar con el proceso conforme a